En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, resonó el familiar anuncio por megafonía. Era el aviso de que el vuelo IB 1245 con destino a Sevilla estaba a punto de despegar. Comprobé mecánicamente la tarjeta de embarque que me entregaba el último pasajero y esbocé una leve sonrisa. Cuando la puerta del avión se cerró, solté un suspiro de alivio. Otro vuelo había concluido sin incidentes. Mi nombre es Sofía Rodríguez. Tengo 32 años y soy personal de tierra del aeropuerto. Hubo un tiempo en que también fui azafata, surcando cielos desconocidos. Pero hace 7 años, yo misma corté mis alas. Elegí un trabajo estable en tierra para cuidar mejor de mi pequeña familia, apoyar la exitosa carrera de mi marido y atender a mi suegra enferma. Mi suegra, la señora Carmen, llevaba varios años postrada en cama. 7 años. No es un tiempo largo, pero fue suficiente para devorar los sueños de mi juventud, suficiente para transformar a una joven enérgica y amante de la vida en una mujer que solo conocía el trabajo, la casa, su hijo y su suegra. Creía que mi sacrificio valía la pena. Confiaba en que estaba construyendo un hogar sólido, un pilar firme para que mi marido, Javier Díaz, pudiera dedicarse a su trabajo sin preocupaciones. Javier era director de ventas en una de las principales empresas de importación y exportación del país, un puesto que muchos envidiaban. Cada vez que ascendía, cada vez que cerraba un gran contrato, yo me sentía tan feliz y orgullosa como si fuera mi propio logro. Nuestro hijo, Hugo, tiene 5 años. Un niño listo y adorable, el lazo que nos unía y mi felicidad infinita. Así la vida transcurría, tranquila pero, al mismo tiempo, monótona. Hasta que llegó la tarde de aquel fatídico día. Sofía, ven un momento. Era Laura, una compañera de mi equipo. Era muy curiosa, pero de buen corazón. Me hacía señas desde un rincón de la sala de descanso. Su expresión denotaba cierta lástima y apuro. ¿Qué pasa, Laura?, pregunté sin dejar de ordenar un fajo de documentos. Laura dudó un instante y luego me tendió su móvil. Este es tu marido, ¿verdad? En la pantalla había una foto bastante nítida. Sentí como si el corazón se me cayera a los pies. El hombre de la foto tenía una figura familiar, una sonrisa radiante y familiar. Era, sin duda, mi marido, Javier. Estaba en la terraza de un lujoso hotel junto al mar, rodeando con el brazo la cintura de una mujer joven y hermosa. Ella apoyaba tiernamente la cabeza en su hombro, sonriendo con una dulzura melosa. De fondo se veían el mar azul, palmeras y una deslumbrante luz dorada. Gran Canaria. Reconocí el paisaje al instante. Me dijo que se iba de viaje de negocios a Barcelona. Mi voz salió seca y rota, y sentí un nudo amargo en la garganta. Laura me miró con cara de disculpa. Lo siento, Sofía. Mi sobrina trabaja en ese hotel. Me mandó la foto para preguntarme si lo conocía, porque su cara le sonaba. No quería creerlo, pero... No necesitó terminar la frase. Todo era demasiado evidente. Javier me había mentido. No había ningún viaje de negocios a Barcelona. Estaba disfrutando de unas vacaciones con otra mujer 1000 veces más joven y hermosa que yo. La foto fue como una daga clavada en mi corazón. El dolor me impedía respirar. 7 años de matrimonio. ¿Era este engaño descarado el pago por 7 años de sacrificio y dedicación? Tratando de mantener la compostura, le di las gracias a Laura y regresé a mi puesto tambaleándome. Tenía la mente en blanco, aturdida. Intenté recordar las extrañas señales recientes. Las llamadas que atendía a toda prisa en el balcón. Su irritabilidad inexplicable cada vez que le preguntaba dónde iba o qué hacía. Las retiradas de dinero de nuestra cuenta conjunta sin una justificación clara. Me había estado engañando a mí misma. Me había esforzado en creer que era por el trabajo, por el estrés. Pero no, todo era una excusa para ocultar esta horrible verdad. Tenía otra mujer. Durante los últimos 7 años, yo había vivido en una obra de teatro dirigida por él. Yo era la esposa abnegada, la nuera devota, la madre que lo daba todo por su hijo. Y él, el marido exitoso, el hijo ejemplar. Pero a mis espaldas era un mentiroso y un traidor. Su sonrisa, sus susurros de amor, sus gestos tiernos hacia mí, todo era falso. Permanecí sentada, inmóvil, en medio del bullicio del aeropuerto. Pero en mis oídos solo escuchaba el sonido de mi corazón haciéndose añicos. Lágrimas calientes y saladas rodaron por mis mejillas. Me sentí tan estúpida, tan digna de lástima. El mundo que había construido con todas mis fuerzas se estaba desmoronando ante mis ojos. Inconscientemente, conduje hasta casa. El camino familiar que recorría cada día me pareció extrañamente desconocido. La casa que compartíamos, el lugar que consideraba mi refugio, se me apareció como una fría jaula dorada.
Al entrar me envolvió un silencio asfixiante. Solo el tic-tac del reloj de la pared y la respiración dificultosa de mi suegra desde su habitación rompían la quietud. La señora Carmen había sufrido un derrame cerebral hacía 3 años y desde entonces estaba postrada en cama, pero la enfermedad no había mermado ni un ápice su crueldad y despotismo. Incluso cuando estaba sana, nunca me había aceptado. Siempre pensó que una chica insignificante de provincias como yo no era digna de su preciado hijo. Me criticaba por no llevar bien la casa, por no ser suficientemente servil, por no darle un nieto varón de inmediato. Incluso cuando nació Hugo, no estuvo satisfecha y siempre me comparaba con otras. Desde que cayó enferma, yo me encargaba de todos sus cuidados, desde la comida hasta su higiene personal. Javier estaba ocupado y mi cuñado y su familia solo aparecían de visita unos minutos y se iban. A pesar de todo, ella nunca me dedicó una mirada amable. Consideraba mis cuidados una obligación, mi deber. Cuando algo no le gustaba, gritaba, insultaba e incluso me lanzaba objetos. Yo lo había soportado todo apretando los dientes, pensando que era el precio que debía pagar como nuera por ser la madre de mi marido. Hoy, mi paciencia había llegado a su límite. No podía más. Entré en mi habitación, dejé el bolso y, forzando una voz normal, dije: «Suegra, ya he vuelto del trabajo. ¿Quiere que le prepare un puré?» La señora Carmen me lanzó una mirada torva. La comisura de su boca, torcida por las secuelas del derrame, se contrajo con desprecio. «¿Ahora te dignas a aparecer? ¿Dónde has estado? ¿Sorreando con algún cualquiera? ¿Es que quieres matarme de hambre y de sed a esta vieja?» Sus palabras, afiladas como cuchillas, ahondaron la herida de mi corazón. Apreté los puños con fuerza, clavándome las uñas en la piel. Normalmente lo habría dejado pasar en silencio, pero hoy no. ¿Por qué dice eso? No he estado de juerga, vengo de trabajar. Con el dinero que gano pagamos las facturas de esta casa y sus medicinas, ¿no es así? La señora Carmen, sorprendida por mi rebeldía, abrió los ojos como platos. «Vaya, vaya, qué insolente te has vuelto. ¿Te crees alguien por traer 4 duros a casa? Si no fuera por mi hijo, estarías mendigando en la calle. ¿Cómo te atreves?» No respondí más. Salí de la habitación. No quería discutir con una enferma, pero la rabia que sentía en el pecho estaba a punto de estallar. Fui a nuestro dormitorio, cerré la puerta de un portazo y rompí a llorar desconsoladamente. Lloré por mi estupidez, por mi juventud desperdiciada, por la traición del hombre al que había amado con todo mi ser y por la crueldad de la suegra a la que había cuidado con esmero. En mi desesperación, busqué mi único salvavidas. Con manos temblorosas, marqué el número de mi madre. Mi madre vivía en un pueblo de Extremadura. Siempre había pensado que era como la mayoría de las madres españolas, dócil y paciente. «Diga». «Sofía, hija, ¿qué ocurre?» La cálida voz de mi madre sonó al otro lado de la línea. Al oírla, toda la amargura y el dolor que había reprimido estallaron de golpe. No pude contenerme más. «Mamá, mamá». Solo pude llamarla entre sollozos ahogados. «Sofía, ¿qué pasa? ¿Qué te ha hecho Javier?» La voz de mi madre se tornó apremiante. Respiré hondo y, con la voz entrecortada, se lo conté todo. Le hablé de la foto, de las mentiras de Javier, de la crueldad de la señora Carmen y de mi dolor y desesperación. Hablé entre lágrimas, con frases rotas e incoherentes. Al otro lado mi madre escuchaba en silencio. No me interrumpió, no me ofreció un consuelo precipitado, simplemente esperó a que yo desahogara todas mis emociones. Cuando mis lágrimas se secaron y mi garganta se cerró, mi madre finalmente habló con calma. Su voz ya no tenía la urgencia del principio. En su lugar, había una serenidad y una firmeza extrañas. «Deja de llorar, hija. Llorar no soluciona nada. Ahora escucha bien lo que te voy a decir». Asentí, sorbiendo por la nariz. «Primero, a partir de ahora tienes que actuar como si no hubiera pasado nada, como si nunca hubieras visto esa foto. Trata a Javier y a su madre como siempre. ¿Puedes hacerlo?» «Sí, pero creo que será muy difícil, mamá. Aunque sea difícil, tienes que hacerlo. Esto es lo más importante. Segundo, mañana mismo dejo arregladas mis cosas y subo a Madrid. Te ayudaré a cuidar de tu suegra para que tú tengas tiempo de descansar». «¿De verdad, mamá?» «Pero…» Nada de peros, me cortó mi madre. «Y tercero, lo más importante. Juntas, tú y yo, le vamos a dar a ese traidor y a esa bruja de su madre una lección que no olvidarán en su vida. Voy a recuperar todo lo que te pertenece, incluido Hugo. ¿Confías en mí?» Me quedé atónita ante el cambio de mi madre.
¿Dónde estaba mi madre dócil y paciente? La mujer al otro lado del teléfono era otra persona, inteligente, aguda y decidida. En mi más absoluta desesperación, sus palabras fueron como un salvavidas. No tenía otra opción más que confiar en ella. Sí, mamá, confío en ti. Bien. Entonces, haz lo que yo te diga. Déjamelo todo a mí. Tras colgar, me quedé sentada en la cama, aturdida. Las lágrimas habían cesado, pero el dolor seguía ahí. Sin embargo, la desesperación había sido reemplazada por otro sentimiento: la espera. La espera de mi madre, la espera de un plan, la espera de la venganza. 2 días después, mi madre llegó a Madrid. Traía solo una pequeña maleta de viaje. Su figura robusta, su pelo canoso recogido en un moño pulcro y, sobre todo, la mirada brillante y firme en sus ojos me transmitieron una extraña calma. Mi madre no lloró ni insultó a mi marido, como habrían hecho otras madres. Estaba increíblemente serena. Tras un breve saludo a la señora Carmen, que mostró abiertamente su disgusto por la llegada de su consuegra de pueblo, mi madre me llevó al dormitorio y cerró la puerta con llave. Abrió la maleta. Dentro, además de unas pocas prendas de ropa, había objetos que me dejaron estupefacta. Una cámara digital diminuta, varios dispositivos que parecían grabadoras y un grueso fajo de documentos. «Esto es lo que he preparado», dijo mi madre con voz baja y clara. Me mostró la cámara. Es una microcámara. Instálala en los rincones menos visibles del salón y de la habitación de Carmen. Graba audio y video. Necesitamos pruebas de cómo te trata esa mujer. Luego sacó el fajo de documentos. A medida que pasaba las páginas, mi mundo volvió a tambalearse. Eran fotos de Javier. No solo con una mujer, sino con varias a lo largo de los últimos años. Había una que parecía universitaria, otra con un aire sofisticado y glamuroso. Comían juntos, iban al cine, e incluso entraban y salían de hoteles. Mamá, ¿cuándo y cómo? Te ha sorprendido, ¿verdad? Mi madre me miró directamente a los ojos. Sospechaba de Javier desde hace mucho tiempo. La intuición de una madre nunca falla. Hace un año contraté a alguien para que lo investigara. No te dije nada porque no quería hacerte daño, y porque entonces no teníamos pruebas suficientes para hundirlo. Recibí las fotos con manos temblorosas. El corazón me dolía como si se partiera en dos. No era una infidelidad reciente. Me había estado engañando de forma sistemática desde hacía mucho tiempo. Había estado viviendo con un demonio con piel de cordero. Y eso no es todo, continuó mi madre con voz gélida. Señaló otros papeles en el fajo. Eran copias de extractos bancarios. Esta es la peor parte. En los últimos 2 años, Javier ha estado sacando dinero a escondidas de vuestra cuenta común. Transfirió casi 200.000 euros a una cuenta personal a su nombre. Y con ese dinero, compró un apartamento de lujo en el barrio de Salamanca y se lo puso a una de esas chicas. Sentí que el mundo se me venía encima. 200.000 euros. El dinero que habíamos ahorrado durante años, privándonos de todo. Yo me había sacrificado. Había trabajado duro. No me había comprado ni un capricho. Todo por nuestra familia, por el futuro de nuestro hijo. Y él se lo había llevado todo cruelmente para derrocharlo en sus juergas con otras mujeres. Mi dolor se transformó en una furia extrema. Hijo de puta. Mascullé entre dientes. Voy a cantarle las 40 ahora mismo. Espera. Mi madre me sujetó la mano. Si te dejas llevar por la ira ahora, lo estropearás todo. No puedes actuar sin pensar. Javier es astuto y calculador. Si armas un escándalo ahora, lo negará todo o incluso te echará la culpa a ti. Si consigue quedarse con todo el patrimonio, te verás en la calle y con las manos vacías en un juicio. Mi madre me miró con ojos penetrantes. Ahora tenemos que actuar con inteligencia. Tengo un plan detallado. No nos vamos a limitar a divorciarnos. Lo vamos a hundir socialmente y haremos que pague por todo lo que te ha hecho. Mi madre comenzó a explicarme el plan, paso a paso, con una claridad y una frialdad que me helaron la sangre. La primera fase era reunir más pruebas del maltrato psicológico de Javier y de cómo la señora Carmen encubría a su hijo. La segunda, y más cruel, era usar a la propia señora Carmen como herramienta. Vamos a echar a esa mujer a la calle, dijo mi madre sin un ápice de vacilación. Montaremos una obra de teatro para que todo el mundo vea la verdadera cara de ese hijo ejemplar y su respetable madre. La opinión pública es un arma muy poderosa, hija. Una vez que su imagen se desmorone, su carrera estará acabada. Me estremecí al escuchar el plan de mi madre. ¿Echar a una anciana enferma a la calle? ¿No era demasiado cruel? Pero entonces recordé la imagen de Javier abrazando a aquella joven. Recordé mi dinero, fruto de mi sudor, malgastado por él. La poca compasión que quedaba en mí se extinguió, consumida por el odio.
Él y su madre habían sido mucho más crueles conmigo. No merecían ninguna piedad. Haré lo que dices, mamá, dije con voz firme. Haré que se arrepienta. Mi madre asintió satisfecha. Bien pensado, hija mía. A partir de este momento, ya no eres una esposa débil. Eres una madre que lucha por su hijo, por su honor y por su futuro. Sé fuerte. Esa noche, acostada junto a mi madre, no pude dormir. El plan daba vueltas en mi cabeza sin cesar. La guerra estaba a punto de empezar. Una guerra sin cuartel. Y yo, que había sido la víctima, ahora estaba lista para convertirme en una guerrera. A la mañana siguiente, empecé a ejecutar la primera fase del plan de mi madre. Teníamos que legitimar su presencia en casa de forma natural, para que Javier y su madre no sospecharan nada. Mientras Javier se preparaba para ir a trabajar, abordé el tema con cautela. Cariño, dije, forzando una voz débil y vacilante, últimamente no me encuentro muy bien. Supongo que es por el exceso de trabajo. Y cuidar de tu madre yo sola se me hace un poco cuesta arriba. ¿Qué te parece si le digo a mi madre que suba del pueblo unos días? Así paso un poco de tiempo con ella y me ayuda con los cuidados de tu madre. ¿Qué piensas? Javier, que se estaba anudando la corbata, se giró y frunció el ceño. Me escrutó de arriba abajo. Puse mi mejor cara de cansancio y lástima. No sé si fue porque realmente mi aspecto era lamentable o por alguna otra razón, pero asintió de inmediato. No es mala idea. Que venga tu madre. Así tú estarás menos agobiada y yo me ahorro un dinero en contratar a una cuidadora. Sus últimas palabras fueron como un puñal en mi pecho. Para él, mi madre no era más que una cuidadora gratis. Bajé la cabeza para ocultar mi odio, pero mentalmente añadí una nueva deuda a su lista. Así fue como mi madre se instaló oficialmente con nosotros. Javier no sospechó nada. Al contrario, pareció aliviado de librarse de parte de la carga de cuidar a su anciana madre. No tenía ni idea de que la presencia de mi madre era el principio de su fin. Desde el primer día, mi madre se puso manos a la obra. Se comportó como una mujer de pueblo, sencilla, de pocas palabras y muy trabajadora. Mientras Javier estaba en el trabajo, instaló con destreza las 2 microcámaras que había traído. Una, escondida detrás de una maceta en una esquina, apuntaba directamente al sofá donde la señora Carmen solía sentarse a ver la televisión. La otra la colocó hábilmente encima del armario de la habitación de Carmen, con una vista panorámica del cuarto. Todo se hizo sin dejar rastro, a la perfección. Desde que llegó mi madre, mi vida se alivió considerablemente. Ella se hizo cargo de los cuidados de la señora Carmen. Le preparaba purés nutritivos y se los daba pacientemente, cucharada a cucharada. Mantenía la habitación limpia y con buen olor. Cada noche le masajeaba los brazos y las piernas. Mi madre hacía todo esto en silencio y con esmero, en marcado contraste con la actitud arisca y exigente de Carmen. Y, tal como mi madre había previsto, la señora Carmen no agradeció en absoluto sus cuidados. Al contrario, se volvió aún más arrogante y tiránica. Probablemente pensaba que mi madre, al igual que yo, era alguien que debía someterse a sus órdenes. «Oye, consuegra, este puré está salado. ¿Es que me quieres matar?» La señora Carmen lanzó el plato de puré que mi madre había tardado horas en preparar. El puré caliente se derramó por el suelo, salpicando incluso las manos de mi madre. Mi madre, sin decir una palabra, limpió el suelo en silencio con una bayeta y volvió a la cocina a preparar otro puré. «¿Por qué andas así?» «Pareces una tortuga. Ven a ayudarme a ir al baño o me lo hago encima». «¿Por qué me pones esta ropa tan oscura?» «Da mala suerte. ¿Estás deseando que me muera? ¡Cámbiame ahora mismo!» Cada uno de los gritos y actos tiránicos de la señora Carmen quedaba grabado sin falta por las cámaras. Cuando Javier volvía a casa, ella cambiaba de registro y se quejaba con dulzura, diciendo que mi madre no la cuidaba bien, que estaba mejor cuando la cuidaba yo. Javier, como siempre, solo creía a su madre. Se volvía hacia mí y me espetaba. «Haz algo con tu madre. La mía no para de quejarse. Si ibas a traer a alguien, tenías que haber traído a alguien más ágil. Tu madre es mayor y lenta. ¿Cómo va a cuidar a una enferma?» Yo me limitaba a bajar la cabeza y a sentir. Pero por dentro me reía. «Seguid hablando, seguid actuando. Cada una de vuestras palabras y acciones se está convirtiendo en una prueba en vuestra contra». Cada vez que la señora Carmen la maltrataba, mi madre me llevaba a mi habitación y me enseñaba la grabación. «¿Ves? Esto es lo que necesitamos. Deja que esa mujer muestre su verdadera naturaleza. Cuanto más malvada y cruel sea, más éxito tendrá nuestra obra de teatro después». Al ver a mi madre analizar las grabaciones con tanta calma, sentí una mezcla de admiración y un ligero temor.
Lo tenía todo calculado con una precisión milimétrica. Era como una estratega moviendo sus piezas en un tablero de ajedrez. Y yo era un peón crucial en esa partida. Una partida en la que la victoria tenía que ser nuestra, sin lugar a dudas. Mientras mi madre se centraba en recopilar pruebas de la señora Carmen, mi misión era encontrar los puntos débiles de Javier. Este plan requería paciencia y grandes dotes de actuación. Cada día, seguía interpretando el papel de esposa cansada pero sumisa. Dejé de preguntarle a dónde iba o qué hacía. No comprobaba su móvil de forma descarada. En su lugar, esperé la oportunidad, y la oportunidad llegó un sábado por la noche. Javier volvió a casa completamente borracho tras una cena con clientes. Se desplomó en la cama y se quedó dormido como un tronco. Su móvil cayó a su lado. El corazón me latía con fuerza. Era el momento. Con sigilo, cogí el teléfono. Me temblaban las manos al introducir la contraseña. Por suerte, seguía usando mi fecha de cumpleaños. Una costumbre irónica hasta la amargura. La pantalla se iluminó y el otro mundo de Javier se desplegó ante mis ojos. En la galería de fotos no solo estaba la de Gran Canaria que me había enseñado Laura. Había cientos de fotos más. Javier y su amante, una tal Valentina, estaban por todas partes. En restaurantes de lujo de Madrid, en un yate en la Costa del Sol, en un resort en Ibiza. Se abrazaban, se besaban, sonreían felices. También había fotos en la habitación de un hotel, con sábanas blancas y una romántica luz amarillenta. Parecían una pareja de enamorados. El dolor volvió a atenazar mi pecho, agudo y helador. Respiré hondo, me sequé las lágrimas y seguí buscando pruebas. En WhatsApp encontré las conversaciones entre Javier y Valentina. Se llamaban cariño el uno al otro. Se contaban su día a día, planeaban su próximo viaje. Y hablaban de mí. Me llamaban la vieja, la máquina de parir, un estorbo en casa. Cariño, aguanta un poco más a esa. En cuanto la situación en mi empresa se estabilice, te juro que me la quito de encima. Entonces podremos vivir juntos sin escondernos, era un mensaje de Javier. Lo sé, ya verás cómo te lo compenso todo, mi amor, respondía Valentina con un emoticono de corazón. Leí los mensajes sintiendo cómo me temblaban las manos y los pies. No solo me estaba siendo infiel, llevaba mucho tiempo planeando abandonarme. Pero lo que más me horrorizó fueron las pruebas financieras. En correos y mensajes, encontré reservas de vuelos a las Baleares, recibos de pago de bolsos de marca, relojes, joyas y regalos caros, y, lo peor de todo, transferencias bancarias. Cientos de miles de euros transferidos desde la cuenta de Javier a la de Valentina con conceptos como para tus caprichos, mi vida. Sentí que se me helaba la sangre. Era mi dinero. El dinero de mi sangre y mi sudor. Con ese dinero pagaba la luz y el agua, la guardería de mi hijo, las medicinas de mi suegra. Y él lo usaba para mantener a su amante. Y eso no era todo. En su historial de búsqueda de Internet, encontré cosas aún más aterradoras. Abogado de divorcios de prestigio, cómo dividir los bienes en un divorcio sin salir perdiendo, cómo conseguir la custodia de los hijos siendo el cónyuge infiel. Ya se estaba preparando para una batalla legal. Planeaba quitármelo todo, desde el patrimonio hasta a mi querido hijo. Con manos temblorosas, usé mi propio móvil para fotografiar cada pantalla, cada foto, cada mensaje, cada transferencia. Envié todo a una cuenta de correo secreta que había creado previamente. Estas serían mis armas más poderosas en el juicio. Cuando volví a dejar el móvil en su sitio, ya estaba amaneciendo. Miré al hombre que dormía profundamente a mi lado. Su rostro dormido parecía tan tranquilo e inocente. Pero yo sabía que detrás de esa fachada se escondía un demonio egoísta, astuto y cruel. Mi amor por él había muerto. Completamente. Ahora en mi corazón solo quedaban el odio y la determinación de hacerle pagar. Salí en silencio de la habitación y fui al cuarto de mi madre. Ella aún no dormía. Me estaba esperando. Sin decir una palabra, le mostré lo que acababa de encontrar. Mi madre lo examinó todo con atención. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero en sus ojos brillaba una luz fría. Bien hecho, dijo. Ya tenemos casi todas las pruebas. Se acerca el momento de dar el golpe de gracia, hija mía. El momento ha llegado, declaró mi madre una tarde, después de revisar todas las pruebas que habíamos reunido. Su voz era tranquila pero llena de autoridad, y esa fuerza me hizo sentir que un poder similar surgía dentro de mí. Mañana empezamos la función. Mi madre pasó la tarde al teléfono. No sabía con quién hablaba, pero oí de pasada nombres de periodistas y de personas influyentes en redes sociales. Mi madre, a quien yo creía confinada toda su vida a la cocina de su pueblo, tenía contactos que yo ni siquiera podía imaginar.
Estaba moviendo todos sus hilos para preparar el mayor escenario posible para su hija. A la mañana siguiente, elegimos un sábado en el que Javier había salido temprano de casa con la excusa de otra importante reunión con clientes. Yo sabía muy bien quiénes eran sus clientes. Mi madre y yo empezamos los preparativos. Le pusimos a la señora Carmen la ropa más vieja y raída que tenía, para que pareciera lo más desvalida posible. Sentí una punzada de culpabilidad, pero mi madre me miró con firmeza. No olvides que ellos te han tratado peor que esto. Sentir compasión ahora sería un suicidio. Mi madre me dio un pequeño frasco de colirio. Úsalo si lo necesitas, aunque creo que tus lágrimas serán de verdad. Sentamos a la señora Carmen en su silla de ruedas y le mentimos, diciéndole que íbamos a dar un paseo para que le diera un poco el aire. Ella parecía de mal humor, pero no se opuso. Probablemente estaba harta de estar encerrada tanto tiempo. Mi madre llamó a un taxi adaptado. Nos dirigimos directamente al corazón de Madrid, a la Gran Vía. Al ser fin de semana, estaba especialmente abarrotada de gente. Cuando el taxi se detuvo, el corazón empezó a latirme con fuerza. Tenía miedo. Miedo de las miradas de la gente. Miedo de no tener el valor de interpretar mi papel a la perfección. Mi madre me apretó la mano con fuerza. Su calor y su confianza se transmitieron a mí. No tengas miedo, hija. Piensa en Hugo. Piensa en vuestro futuro. Estás haciendo lo correcto. Empujamos la silla de ruedas de la señora Carmen hasta el lugar más visible de la acera. Mi madre se retiró, mezclándose entre la gente, preparada para grabar un video desde la distancia. Ahora el escenario era mío. Respiré hondo. Dejé que afloraran toda la amargura y el dolor que había reprimido durante tanto tiempo. No necesité el colirio de mi madre. Lágrimas calientes empezaron a rodar por mis mejillas. Me dejé caer junto a la silla de ruedas, me cubrí la cara con las manos y rompí a llorar. Al principio fue un sollozo ahogado, pero poco a poco se convirtió en un lamento lastimero y desesperado. La gente empezó a fijarse. Algunos curiosos se detuvieron. «Señora, ¿le ocurre algo?», preguntó una mujer de mediana edad. Levanté mi rostro bañado en lágrimas y empecé la actuación. Mi voz temblaba y se entrecortaba. «Por favor, ayúdennos. Mi marido nos ha abandonado». Empecé a desahogarme. Conté cómo había tenido que renunciar a mi carrera para cuidar de mi suegra postrada en cama. Conté cómo mi marido, un exitoso directivo, me era infiel y se gastaba todo nuestro dinero con su amante. Conté cómo no se preocupaba en absoluto por su madre anciana y enferma, dejándome toda la carga a mí. Hablé de mi agotamiento, de mis dificultades, de mi desesperación por no tener ni para pagar las medicinas de mi suegra. Se ha ido con una mujer joven y guapa. Dice que mi suegra es una carga. Me dijo que si no podía cuidarla, que la abandonara en la calle. ¿Qué hago ahora? Yo también soy una mujer. También quiero que me quieran. ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo?, grité, suplicando con desesperación. Cada palabra que pronunciaba era una parte de la verdad, aderezada con mi dolor y mi rabia. No era una actuación. Simplemente estaba vomitando todo lo que había soportado. Mi historia despertó la compasión de la gente. La multitud crecía por momentos. Los murmullos y los cuchicheos se intensificaron. Los móviles se alzaron, apuntando hacia mí y hacia la señora Carmen. El telón de la obra se había levantado oficialmente. Al principio, la señora Carmen no entendía qué estaba pasando. Estaba desconcertada. Al oír mis lamentos y ver a la multitud rodeándola, se dio cuenta de que era el centro de atención. En lugar de permanecer en silencio, su naturaleza arrogante y cruel volvió a aflorar. Pensó que estaba calumniando a su hijo de oro. «Tú, cállate la boca de una vez», gritó la señora Carmen. Su boca torcida parecía aún más malévola. «Mentirosa, más que mentirosa. ¿Cómo te atreves a difamar a tu marido? Mi hijo es un hombre bueno y de éxito. Jamás abandonaría a su madre». La multitud, que me compadecía, enmudeció un instante y luego volvió a alborotarse. Las palabras de la señora Carmen fueron como echar leña al fuego. «Señora, su nuera lo está pasando fatal. ¿Cómo puede insultarla así?», dijo un hombre mayor. «Al fin y al cabo la está cuidando a usted». La señora Carmen lo fulminó con la mirada. «¿Y usted qué sabe para meterse donde no le llaman? Es su obligación cuidarme. Sin mi hijo, ésta se moriría de hambre. Que mi hijo se busque a otra mujer es una suerte para ella. Y encima se queja, la inútil, por no saber retener a su marido». «Dios mío, oíd lo que dice esta suegra», exclamó una joven. «No solo defiende la infidelidad de su hijo, sino que dice que es una suerte para su nuera. Es increíble».
Las estúpidas palabras de la señora Carmen la delataron por completo. Sin darse cuenta, confirmó que todo lo que yo decía era verdad. La multitud, que antes me miraba con una mezcla de duda y compasión, ahora ardía de indignación. Empezaron a llover los insultos. De tal palo, tal astilla. El hijo es un cabrón y la madre una bruja. Pobre nuera. Menudo infierno de familia política. Grabad, grabad. Hay que subir la cara de esta gentuza a internet para que todo el mundo lo sepa. Los móviles se dirigieron hacia nosotras como si fueran armas. Los flashes no dejaban de saltar. La señora Carmen, cada vez más furiosa, gritaba e insultaba sin parar, soltando las palabras más venenosas. Me insultó a mí, a la multitud y a toda mi familia. Cada palabra que salía de su boca no hacía más que empañar aún más su imagen y la de Javier. Yo seguí interpretando mi papel. Me limité a sentarme allí, llorando, frágil y desvalida, dejando que la ira de la multitud y la estupidez de la señora Carmen hicieran el resto. A lo lejos, mi madre grababa toda la escena. Y no solo grababa. Envió el video al instante a sus amigos periodistas. En cuestión de minutos, nuestra obra de teatro dejó de ser un espectáculo callejero. Empezó a aparecer en foros y portales de noticias con titulares sensacionalistas. Impactante. Nuera se derrumba en plena calle con su suegra paralítica. Mi marido, un alto directivo, nos ha abandonado por su amante. Indignación. La increíble respuesta de una suegra. La infidelidad de mi hijo es una suerte para mi nuera. Las redes estallan. La verdadera cara de un marido basura y una suegra diabólica sacude internet. El video se propagó a una velocidad vertiginosa. En solo una hora, se había compartido miles de veces y tenía decenas de miles de comentarios. Mi cara, la cara de la señora Carmen y, la que los internautas no tardaron en encontrar, la cara de Javier, estaban por todas partes. Javier, el exitoso directivo, se convirtió en un instante en el marido basura más odiado y maldecido de todo el país. Cuando consideró que habíamos llegado al punto álgido, mi madre me hizo una señal. Ayudé a levantarse a la señora Carmen, agotada de tanto gritar. Cogimos otro taxi y abandonamos rápidamente el escenario. Sentada en el coche, viendo a la gente que seguía debatiendo acaloradamente y las luces de los móviles que no se apagaban, supe que habíamos triunfado. La tormenta mediática había comenzado, y esa tormenta pronto arrasaría con todo lo que Javier poseía. La tormenta mediática alcanzó a Javier más rápido de lo que yo había imaginado. En ese momento, estaba en la sala business del aeropuerto, a punto de embarcar en otro viaje de negocios a la Costa Brava con su amante. Probablemente estaría tomando un café, mirando tranquilamente su móvil, fantaseando con las vacaciones que le esperaban. Y entonces, lo vio. Un amigo le envió un enlace a la noticia con un mensaje. «Oye, ¿esta no es tu mujer? ¿Qué coño está pasando?» Puedo imaginar la cara de Javier en ese momento. Su expresión relajada transformándose en asombro, luego en palidez y, finalmente, en una furia extrema. Vio mi imagen llorando, la de su madre en la silla de ruedas y su propia cara siendo vilipendiada por todas partes. Leyó los comentarios, las maldiciones e insultos dirigidos a él y a su familia. Las vacaciones se cancelaron de inmediato. Javier salió corriendo del aeropuerto, cogió un taxi y se dirigió a casa como un loco. No me llamó ni una sola vez. Querría enfrentarse a mí cara a cara. Cuando Javier entró en casa de un portazo, mi madre y yo estábamos tomando el té tranquilamente en el salón. La señora Carmen, a la que le habíamos dado un calmante, dormía en su habitación. En cuanto me vio, Javier rugió como una bestia herida. «Sofía, ¿pero qué coño has hecho?» Corrió hacia mí y levantó la mano para abofetearme. Mi madre se levantó de un salto y se interpuso. «Javier, cálmate. Si tienes algo que decir, dilo tranquilamente, pero no levantes la mano. Apártese. Esto es un asunto entre mi mujer y yo». Javier empujó a mi madre, pero afortunadamente ella mantuvo el equilibrio. Me señaló directamente a la cara con los ojos inyectados en sangre por la rabia. «¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres arruinarme, verdad? ¿Por qué has hecho esto?» Actué según el guión que mi madre me había indicado. Me encogí, fingiendo un miedo extremo. Yo solo saqué a tu madre a dar un paseo. La gente me vio llorar y me preguntó qué pasaba, y yo solo conté la verdad. ¿La verdad? Javier soltó una risa sarcástica. La verdad es que lo has hecho a propósito para humillarme a mí y a toda mi familia. Mira, todo el mundo me está insultando. Mi carrera, mi reputación. Todo está destrozado por tu culpa. No lo hice a propósito. Tú me engañaste y nos abandonaste. ¿No es esa la verdad?, dije con voz queda, entre sollozos. Las lágrimas volvieron a brotar.
Javier se quedó sin palabras. No podía negar esa verdad. Justo en ese momento, se oyó un ruido en la habitación de la señora Carmen. Probablemente se había despertado con la discusión. Salió al salón empujando ella misma su silla de ruedas. Al ver a Javier, empezó a llorar y a quejarse como si hubiera visto a su salvador. «Javier, has venido. Menos mal, tienes que defenderme. Tu mujer me ha llevado a la calle y me ha humillado delante de todo el mundo. Esa víbora quiere matarnos». Javier se giró hacia su madre. La rabia volvió a apoderarse de él. «Mamá, todavía sigues con esas. Si no hubieras dicho todas esas estupideces, las cosas no habrían llegado a este punto. ¿Quién te mandó ponerte a defender que tu hijo tuviera una amante delante de toda esa gente?» La señora Carmen, que no esperaba ser reprendida por su hijo, se quedó helada. Yo solo quería protegerte. Eres mi hijo, tengo que defenderte a ti. ¿A quién si no? ¿Protegerme? Me has hundido, mamá. ¿Y ahora qué? Seguro que en la empresa se enteran, me despedirán y lo perderé todo. Todo por tu culpa. Al ser acusada tan brutalmente por su hijo, la señora Carmen también se enfureció. ¿Y ahora me echas la culpa a mí? Desagradecido. ¿Quién te ha tapado siempre todas tus mierdas? ¿Quién te ayudó a arreglar lo de Elena? Si no fuera por mí, estarías en la cárcel. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Cállate, gritó Javier horrorizado. Esa breve pero intensa conversación quedó grabada íntegramente en la pequeña grabadora que mi madre había encendido disimuladamente y colocado sobre la mesa del salón. Elena, la primera mujer de Javier. ¿Qué le había pasado? Las palabras de la señora Carmen revelaban un secreto mucho más terrible que una infidelidad. Mi madre y yo nos miramos. Acabábamos de conseguir una prueba más valiosa que el oro. En su ira, Javier y su madre habían cavado su propia tumba. Javier se dio cuenta de su error. Dejó de discutir con su madre e intentó desquitarse conmigo, pero fue en vano. Yo me limité a llorar y mi madre me protegió. Finalmente, dio un puñetazo a la pared, se encerró en el dormitorio y cerró la puerta de un portazo. Esa noche, toda la casa quedó sumida en una tensión y un silencio asfixiantes. Pero en la habitación de mi madre y mía, ardía la llama de una nueva esperanza. Teníamos en nuestras manos la carta definitiva para acabar con Javier. La tormenta en las redes sociales fue solo el principio. El verdadero ataque, el que cortaría la fuente de ingresos de Javier, lo lanzamos mi madre y yo a la mañana siguiente. No le dimos tiempo a reaccionar. Mi madre, curtida en 1000 batallas, redactó cuidadosamente una carta anónima. La carta, lejos de usar un tono insultante o malicioso, estaba escrita desde la perspectiva de un tercero indignado por el suceso, de forma muy objetiva y educada. Fue enviada a los correos corporativos de la Junta Directiva y del Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Javier. El contenido describía detalladamente el incidente de la Gran Vía, subrayando que Javier, como director de ventas y cara visible de la empresa, había cometido actos inmorales y violado las leyes de matrimonio y familia. Pero eso no era todo. Mi madre adjuntó hábilmente las pruebas más contundentes que teníamos. Las fotos de Javier y Valentina juntos, ordenadas cronológicamente para demostrar que su relación era de larga duración. Los recibos y extractos bancarios que demostraban los cuantiosos gastos en su amante. Y el golpe de gracia. Mi madre marcó en rojo los gastos que Javier había justificado como comidas con clientes o viajes de negocios, pero que en realidad habían sido para mantener a su amante. Estaba malversando fondos de la empresa de forma sutil, abusando de su cargo. La carta terminaba con una pregunta retórica. Un directivo con una vida privada tan disoluta, con una moralidad tan cuestionable y con un comportamiento tan deshonesto, ¿es digno de representar la imagen y los intereses de una gran corporación? Enviamos el correo desde un cibercafé para no dejar rastro. Inmediatamente después, el móvil de Javier empezó a sonar sin parar. Estaba encerrado en su habitación. Podía oír su voz alterada, dando explicaciones y excusas por teléfono. Pero ya era demasiado tarde. Por la tarde, la empresa de Javier emitió un comunicado interno. Había sido suspendido de su cargo de forma indefinida mientras se investigaban las acusaciones. La imagen de directivo competente y prometedor que tanto se había esforzado en construir se había derrumbado por completo. Al mismo tiempo, la amante, Valentina, también empezó a pagar las consecuencias. Sus fotos y su información personal fueron desenterradas sin piedad por los internautas. Fue etiquetada como la otra descarada, la rompehogares. Sus redes sociales se llenaron de insultos y acusaciones. La presión de la opinión pública, de su familia y amigos, fue insoportable para ella. Esa misma tarde, Valentina llamó a Javier. Pasé deliberadamente por delante de la puerta de su habitación para escuchar la conversación. «Javier, tenemos que dejarlo». La voz de Valentina sonaba llorosa al otro lado del teléfono.
No puedo más. Todo esto es por tu culpa. Me has arruinado la vida. La gente me mira como si fuera una criminal. Valentina, cálmate, escúchame. Lo arreglaré todo, suplicó Javier. ¿Arreglarlo? ¿El qué? Si no puedes ni contigo mismo. Te han suspendido del trabajo. No tienes dinero. Has perdido tu reputación. No quiero tener nada que ver con alguien como tú. No me busques más. Valentina colgó. Javier se quedó destrozado. Le oí golpear el escritorio y proferir una sarta de insultos. La amante a la que tanto había cuidado, la mujer con la que planeaba un futuro, lo había abandonado en cuanto las cosas se pusieron feas. Ese era el precio de la traición. Volví a mi habitación y se lo conté a mi madre. Ella simplemente sonrió con tristeza. Un amor construido sobre mentiras y dinero siempre acaba en traición y cálculo. Dejemos que se devoren entre ellos. La noche era profunda, pero la tormenta en esta casa no había hecho más que empezar. Javier había perdido su carrera y a su amante. Ahora solo le quedaba el odio, y sin duda buscaría la forma de vengarse. Teníamos que prepararnos para la siguiente batalla. En cuestión de días, habiéndolo perdido todo, Javier se convirtió en una bestia salvaje. Ya no mantenía su fachada de hombre sofisticado y tranquilo. Volcó toda su ira y su frustración sobre mí. Todo es por tu culpa. Me has arruinado la vida. Me gruñía cada vez que nos cruzábamos. ¿Crees que has ganado? No te saldrás con la tuya. Ya no me ponía la mano encima, probablemente por miedo a mi madre o a que yo consiguiera más pruebas. En su lugar, me torturaba y acosaba verbalmente. Me llamaba arpía, desagradecida. Me maldecía, diciendo que nunca sería feliz. Pero ya esperábamos todo esto. Mi madre me había ordenado mantener un silencio absoluto. Ni enfrentarme a él, ni discutir. Mi silencio lo enfurecía aún más. Y al no poder hacerme nada, recurrió a la táctica más ruin. Una mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, 2 policías uniformados aparecieron en la puerta. Me informaron de que habían recibido una denuncia ciudadana por maltrato y tortura a una anciana enferma. El denunciante no era otro que Javier. Me quedé sin palabras. No podía creer que fuera tan descarado. Él, que había abandonado a su propia madre, ahora me acusaba a mí. Javier estaba de pie detrás de los 2 policías, mirándome con una expresión de triunfo. Creía que me tenía acorralada. Intentaba usar la ley para vengarse de mí y manchar mi reputación. Pero se equivocaba. Mi madre y yo estábamos preparadas para esta situación. Pasen, por favor. Agentes, dijo mi madre con calma. Estamos dispuestas a colaborar plenamente para esclarecer los hechos. Cuando los policías se sentaron, mi madre empezó a explicar. No estaba nerviosa en absoluto. Sacó una tablet y reprodujo los videos que las cámaras ocultas habían grabado. Agentes, estas son las pruebas de cómo mi hija ha cuidado de su suegra y cómo ha respondido ella. En la pantalla aparecieron imágenes nítidas. Yo dándole el puré pacientemente a la señora Carmen, cucharada a cucharada, mientras ella no paraba de insultarme. Yo limpiando la comida que ella había derramado a propósito. Mi madre dándole un masaje mientras ella no dejaba de lanzarle pullas. Los policías negaban con la cabeza mientras veían los videos. Y eso no es todo, continuó mi madre. El señor Díaz afirma que mi hija ha agredido a su madre. Pues bien, vean este video. Mi madre puso otro video. Se veía a la señora Carmen intentando coger el mando de la televisión de la mesita, perdiendo el equilibrio y cayéndose de la silla de ruedas. Justo en ese momento, yo salía corriendo de la cocina para ayudarla a levantarse. No había nadie más en la habitación. Se había caído sola. La cara de Javier se volvió cenicienta. Tartamudeó. No, no es verdad. Ha manipulado los videos. Me ha tendido una trampa. Uno de los policías se giró hacia Javier y le dijo con voz severa: Señor Díaz, analizaremos estos videos. Pero por lo que hemos visto, su denuncia no tiene ningún fundamento. Acusar falsamente a alguien es un delito. Le sugiero que reflexione sobre sus actos. Los 2 policías se fueron, dejando a Javier de pie en medio del salón, completamente destrozado. Su venganza había fracasado estrepitosamente. Lejos de perjudicarme, se había retratado a sí mismo como un calumniador despreciable. Esa noche no gritó más. Se dedicó a beber solo en la oscuridad. Su agresividad se había transformado en frustración y desesperación. Había perdido, humillantemente. Pero la guerra aún no había terminado. Quedaba el último secreto. La terrible verdad que estábamos a punto de desvelar. Tras el fracaso de su intento de denuncia falsa, Javier se volvió aún más peligroso. Ya no gritaba, pero su silencio era más aterrador. Nos miraba a mi madre y a mí con un odio que parecía capaz de devorarnos en cualquier momento. Un par de veces volvió borracho a casa y destrozó algunos objetos, murmurando amenazas.
Sintiendo que la situación se volvía cada vez más violenta, mi madre y yo, junto con un abogado, solicitamos una orden de alejamiento de emergencia al juzgado. La solicitud incluía la grabación de la discusión de Javier con su madre, fotos de los muebles rotos y mi declaración sobre sus amenazas. El juzgado aceptó la solicitud rápidamente. A Javier se le prohibió acercarse a menos de 100 metros de mí, de mi hijo y de nuestra casa. Al mismo tiempo, para evitar que siguiera desviando patrimonio, mi abogado solicitó al juzgado una orden de embargo de todos los bienes a nombre de Javier, cuentas bancarias e inmuebles, hasta que se resolviera el divorcio. Javier recibió la orden judicial en casa. La leyó, su rostro se puso blanco y sus manos empezaron a temblar. Lo habían echado de su propia casa y le habían bloqueado todas sus vías financieras. Estaba realmente en un callejón sin salida. Cuando Javier recogió sus cosas en silencio para irse, no me miró, pero pude sentir el odio extremo en sus ojos. Cuando la puerta se cerró de un portazo, por fin pude soltar un suspiro de alivio. Por fin mi madre, mi hijo y yo tendríamos un poco de paz. Pero justo cuando pensaba que podía tomarme un respiro, una llamada inesperada me arrastró a una tormenta aún mayor. Diga, ¿es usted Sofía Rodríguez? Una voz de mujer joven, vagamente familiar, sonó al otro lado de la línea. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy Valentina. Valentina, la amante de Javier. El corazón me dio un vuelco. ¿Para qué me llamaba? ¿Para burlarse de mí? ¿Para provocarme? ¿Qué quieres? Mi voz era fría como el hielo. Por favor, no cuelgues. La voz de Valentina sonó apremiante. No te llamo para pelear. Te llamo porque quiero ayudarte. Tengo algo que creo que te va a ser muy útil. Guardé un silencio escéptico. Valentina continuó con voz temblorosa. Javier. Es un demonio. Fui una estúpida por creerle. Después de lo que tú destapaste, vino a buscarme, me amenazó y me exigió dinero. Me dijo que si no hacía lo que él decía, no me dejaría en paz. Tengo mucho miedo, Sofía. Valentina rompió a llorar. Discutiendo, se le escapó algo. Algo terrible. Sobre su primera mujer, Elena. El nombre de Elena volvió a surgir. Esta vez, no de boca de la señora Carmen, sino de la amante de Javier. ¿De qué hablas?, pregunté, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Me dijo que la muerte de Elena no fue un accidente por una alergia a un medicamento, que él mismo la mató. Al parecer, Elena también descubrió que él la engañaba y quiso divorciarse. Para no perder el patrimonio y su reputación, la mató de forma que pareciera un accidente. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. Las palabras que la señora Carmen había soltado en un arrebato de ira eran verdad. Javier no era solo un adúltero y un maltratador, era un asesino. ¿Y cómo voy a creerte?, dije, esforzándome por mantener la calma. Tengo pruebas, dijo Valentina de inmediato. Se emborrachó y me lo contó todo. Me dijo que cambió el calmante de Elena por un fármaco que provoca un shock anafiláctico mortal. Pero no contaba con que hubiera una cámara de seguridad en el pasillo del hospital ese día. Consiguió el video y lo hizo desaparecer, pero yo, por si acaso, hice una copia en secreto. Te la voy a enviar. Solo te pido una cosa. Cuando todo esto acabe, no seas muy dura conmigo en el juicio. Yo también soy una víctima, él me engañó. Justo después de la llamada, Valentina me envió el archivo de video por correo electrónico. Mi madre y yo lo abrimos con manos temblorosas. La imagen era borrosa y no tenía sonido, pero lo que mostraba era suficiente para helarle la sangre a cualquiera. Se veía a Javier entrando a escondidas en la habitación del hospital de Elena en mitad de la noche. Miró a su alrededor y rápidamente sacó una jeringuilla del bolsillo y la inyectó en el gotero de su mujer. Luego, salió de la habitación como si nada. Unas horas después, el monitor cardíaco de Elena empezó a pitar y las enfermeras entraron corriendo. Todo era demasiado evidente. Esto ya no era una prueba de adulterio. Era una prueba de asesinato. Mi madre y yo nos quedamos sentadas en la habitación, aturdidas. El odio que sentía se había transformado ahora en miedo y repugnancia. Había vivido 7 años con un asesino a sangre fría. Mamá, ¿qué hacemos ahora?, pregunté temblando. Mi madre, tras un momento de shock, recuperó su calma habitual. Me apretó la mano con fuerza y me miró con determinación. No tengas miedo, hija. La justicia prevalecerá. Ese demonio tiene que pagar por sus crímenes. Mañana mismo le llevaremos esto al abogado. El divorcio ya no es solo un divorcio. Finalmente, llegó el día del juicio final del divorcio. El ambiente en la sala era solemne y tenso. Yo estaba sentada en el banquillo de la demandante, junto a mi madre y mi abogado, el señor Montero, un hombre de mediana edad y aspecto tranquilo, pero de mirada penetrante.
En el otro lado, Javier, demacrado y pálido, me miraba con un odio palpable en sus ojos hundidos. A su lado se sentaba un joven abogado de aspecto arrogante. El juicio comenzó. La defensa de Javier fue la primera en intervenir. Su abogado intentó pintarme como una esposa celosa y rencorosa que había orquestado todo para destruir la reputación de su marido y quedarse con su dinero. Alegó que las pruebas de infidelidad eran un malentendido, que Javier simplemente mantenía relaciones sociales con compañeras de trabajo. Señoría, mi cliente, el señor Javier Díaz, es un hombre que ama profundamente a su esposa e hijo, y un hijo devoto. Sin embargo, el estrés laboral le ha hecho descuidar en ocasiones a su familia. La señora Rodríguez, en lugar de comprender y apoyar, ha albergado sospechas infundadas e incluso ha llegado al extremo cruel de abandonar a su suegra anciana y enferma en la calle para humillar a su marido. Esto demuestra el carácter malicioso de la señora Rodríguez y su incapacidad para ostentar la custodia de su hijo. Al escuchar esas palabras descaradas, apreté los puños, pero el señor Montero me hizo una señal para que mantuviera la calma. Luego presentaron a su testigo estrella, la señora Carmen. Entró en la sala en silla de ruedas, con un aspecto frágil y desvalido, muy diferente a su arrogancia habitual. Sin duda, el abogado de Javier la había instruido a conciencia. Testigo, ¿podría decirnos cómo la trató su nuera, la señora Rodríguez, durante el tiempo que vivieron juntas? Preguntó el abogado de Javier con voz compasiva. La señora Carmen rompió a llorar. Fue muy duro, señor abogado. Me maltrataba, me dejaba sin comer, me insultaba. Una vez incluso me empujó y me caí. Me decía que era una carga, un estorbo. Se compinchó con su madre para echarme de casa. Se lamentó llorando miserablemente, pintándome como la nuera más cruel y despiadada del mundo. Javier, a su lado, asentía, fingiendo preocupación por su madre. Estaban representando una obra de teatro perfecta ante el tribunal. Cuando terminó el testimonio de la señora Carmen, la sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, miradas de compasión y reproche. Era el turno de mi abogado. El señor Montero se levantó. Sin prisas, con calma, le hizo una sola pregunta a la señora Carmen. Testigo, ¿está segura de que todo lo que acaba de decir es la verdad? Por supuesto que es verdad. Seré vieja, pero no estoy loca, dijo la señora Carmen con firmeza. Bien, dijo el señor Montero, y se giró hacia el juez. Señoría, para demostrar que el testimonio de la testigo es completamente falso, nos gustaría presentar un video. La gran pantalla de la sala se encendió. El primer video mostraba a la señora Carmen tirando el plato de puré e insultando a mi madre. El siguiente, a ella misma cayéndose de la silla de ruedas y a mí corriendo a ayudarla. Y luego, muchos otros videos de su trato cruel hacia mi madre y hacia mí. La cara de la señora Carmen pasó de blanca a morada. Tartamudeó. No es verdad. Eso está manipulado. Me han tendido una trampa. El abogado de Javier también se quedó helado. No esperaba que tuviéramos pruebas tan contundentes. Pero ese no era el golpe de gracia. El señor Montero continuó. Señoría, este comportamiento de la testigo no es casual. Actuó bajo la instigación y coacción de su propio hijo, el demandado, el señor Díaz. Nos gustaría presentar otra grabación de audio. Se reprodujo la grabación de la discusión entre Javier y su madre, la voz de Javier gritando y culpando a su madre, y luego, la frase lapidaria de la señora Carmen, resonaron con claridad. ¿Quién te ayudó a arreglar lo de Elena? Si no fuera por mí, estarías en la cárcel. Toda la sala quedó en shock. ¿Quién era Elena? ¿Qué había pasado? El juez tuvo que golpear con el mazo para mantener el orden. Javier se desplomó en su silla, sin una gota de sangre en el rostro. Sabía que todo había terminado. Su teatro había llegado a un final humillante, y solo quedaba que la verdad más terrible saliera a la luz. Tras la reproducción de la grabación, un pesado silencio se instaló en la sala. Todas las miradas se clavaron en Javier y la señora Carmen, que temblaban, pálidos como la cera. El juez, con expresión severa, miró fijamente a Javier y preguntó: Demandado, ¿quién es la persona llamada Elena mencionada en la grabación y qué relación tiene con usted? Javier, con la cabeza gacha, guardó silencio. El sudor le corría a raudales. Su abogado se levantó apresuradamente para intentar salvar la situación. Señoría, esas fueron solo palabras dichas en un momento de ira. Sin validez legal. Este asunto no tiene relación con el presente caso de divorcio. ¿Que no tiene relación? Intervino mi abogado, el señor Montero, cortando al joven letrado con firmeza. Señoría, nosotros creemos que tiene mucha relación. Demuestra la verdadera naturaleza del demandado, un hombre capaz de cualquier cosa para conseguir sus fines, sin el menor escrúpulo.
El señor Montero me miró y asintió, dándome la señal. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón desbocado. Era el momento decisivo. Señoría, la voz del señor Montero resonó en toda la sala. La persona mencionada, Elena, cuyo nombre completo es Elena Sánchez, era la primera esposa del demandado, el señor Javier Díaz. Oficialmente, se concluyó que falleció hace 5 años a causa de un shock anafiláctico tras la administración de un medicamento. Se consideró un trágico accidente. Pero, ¿es esa la verdad? El señor Montero hizo una pausa dramática, elevando la tensión al máximo. Hoy hemos traído la última prueba. Una prueba que destapará todas las mentiras y maldades del demandado. Con su permiso, señoría, nos gustaría proyectar un vídeo. El juez asintió. La gran pantalla se encendió de nuevo. Esta vez no era una escena doméstica, sino una borrosa grabación de una cámara de seguridad, con la fecha y hora de hacía 5 años en una esquina. Toda la sala contuvo la respiración. El vídeo mostraba el pasillo vacío de un hospital en plena noche. La puerta de una habitación se abrió y Javier entró a hurtadillas. Hace 5 años era más joven, pero su mirada ya estaba cargada de astucia. Miró a su alrededor y se acercó a la cama donde dormía una mujer. Sin duda, era Elena. Sacó una pequeña jeringuilla del bolsillo e inyectó rápidamente su contenido en el gotero que colgaba junto a la cabecera de la paciente. Su acción fue decidida y fría. Una vez hecho, salió de la habitación tranquilamente, como si nada hubiera pasado. El video se detuvo ahí, pero el silencio en la sala fue más aterrador que una explosión. Todos estaban horrorizados. La señora Carmen miró a su hijo con los ojos desorbitados y se desmayó en su silla de ruedas. Javier se derrumbó por completo. Miró la pantalla, atónito, con el rostro desfigurado por el espanto. Jamás habría imaginado que la prueba de su crimen, que creía enterrada para siempre, sería proyectada ante todo el mundo. «No, es falso, todo es falso», gritó de repente Javier como un loco. Se levantó de un salto y me señaló. «¡Es ella! Me ha tendido una trampa. Quiere matarme. Esa mujer es el diablo». Perdió el control e intentó abalanzarse sobre mí. Pero los guardias del tribunal lo redujeron de inmediato. Los gritos y maldiciones de Javier resonaron en la sala. «Orden. Saquen al demandado de la sala». El juez golpeó con fuerza el mazo. Mientras lo sacaban a rastras, Javier no dejaba de patalear y gritar. Su teatro, el de marido exitoso e hijo devoto, había terminado con la imagen de un asesino enloquecido. Toda la verdad había salido a la luz y, aunque tarde, la justicia por fin empezaba a brillar. Después de que sacaran a Javier y se llevaran a la señora Carmen para recibir atención médica, el juicio se reanudó tras una breve pausa. El aire seguía cargado por la terrible verdad recién revelada, pero la tensión había disminuido. El abogado de Javier, con el rostro ceniciento, ya no fue capaz de articular ninguna defensa. Todas las pruebas eran demasiado abrumadoras. Cualquier palabra era inútil. El juez, tras deliberar con el jurado, se levantó para leer la sentencia final. Su voz, firme y clara, resonó en el silencio absoluto de la sala. Tras examinar la totalidad del expediente, las pruebas presentadas y todas las circunstancias del proceso, este tribunal considera probado que el demandado, Javier Díaz, ha cometido actos de maltrato psicológico contra la demandante, Sofía Rodríguez, y de incumplimiento de sus deberes de sustento hacia su madre, Carmen García, constituyendo una grave violación de las leyes de matrimonio y familia. Dichos actos han causado un profundo daño moral y físico a la demandante, siendo la causa principal de la ruptura de la relación matrimonial. El juez hizo una pausa y me miró directamente. El tribunal estima la demanda de divorcio de la demandante, Sofía Rodríguez. El matrimonio entre Sofía Rodríguez y Javier Díaz queda oficialmente disuelto a día de hoy. Al oír esas palabras solté un suspiro de alivio. Por fin era libre. El juez continuó. En cuanto a la custodia del hijo, considerando la falta de integridad moral y el comportamiento inadecuado del demandado, se le considera incapacitado y sin condiciones para criar a un menor. Por lo tanto, el tribunal otorga la custodia del menor, Hugo Díaz, a la demandante, Sofía Rodríguez, hasta que alcance la mayoría de edad. El demandado, Javier Díaz, tendrá la obligación de pagar una pensión alimenticia mensual conforme a la ley. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez eran de felicidad. Podría quedarme con mi hijo. En cuanto a los bienes gananciales, considerando la grave culpa del demandado durante el matrimonio y la contribución de la demandante a la formación y mantenimiento del patrimonio, el tribunal decreta la siguiente división. La demandante, Sofía Rodríguez, recibirá el 70% del valor total de los bienes gananciales,
incluyendo la plena propiedad del domicilio conyugal y los depósitos bancarios correspondientes. El demandado, Javier Díaz, recibirá el 30% restante. Además, se condena al demandado, Javier Díaz, a pagar a la demandante la cantidad de 300.000 euros en concepto de indemnización por daños morales. Mi madre y yo nos miramos, sin poder ocultar nuestra alegría. No solo habíamos ganado de forma aplastante. La justicia estaba de nuestro lado. Finalmente, el juez dictó la decisión más importante que todos esperaban. En relación con los nuevos hechos revelados durante el proceso, concernientes a la muerte de la anterior esposa del demandado, la señora Elena Sánchez, este tribunal considera que existen indicios de un delito de especial gravedad. Por lo tanto, se acuerda remitir todas las pruebas pertinentes, incluyendo la grabación de audio y el vídeo de la cámara de seguridad, a las autoridades policiales y al Ministerio Fiscal para que se inicie una investigación sobre el señor Javier Díaz por un presunto delito de asesinato, y sobre su madre, la señora Carmen García, por un presunto delito de encubrimiento. Esta sentencia es firme y entra en vigor de inmediato. El mazo del juez cayó, poniendo fin al tumultuoso juicio. Había ganado. Había recuperado mi libertad, mi honor, a mi hijo y todo lo que me pertenecía. Y Javier no solo lo había perdido todo, sino que ahora se enfrentaría a la justicia por el atroz crimen que había cometido. En el momento en que se cerró la puerta del tribunal, una nueva y más luminosa puerta se abría en mi vida. Al salir del juzgado, el cielo de Madrid estaba increíblemente claro y azul. Un sol dorado y radiante caía sobre mis hombros, como un cálido abrazo de consuelo. Respiré hondo, sintiendo el aire de la libertad. La guerra había terminado. La pesadilla de 7 años por fin había desaparecido. Mi madre me apretó la mano con fuerza. En sus ojos brillaba la alegría. Te lo dije, hija. La justicia siempre está del lado de los buenos. Hemos ganado. No fuimos directamente a casa. Buscamos un restaurante tranquilo para celebrarlo. Fue la comida más deliciosa que había probado en años. Ya no había cargas ni preocupaciones, solo nosotras dos y la felicidad de la liberación. La noticia del juicio se extendió rápidamente. Los medios de comunicación volvieron a hervir. Esta vez, Javier ya no era el marido basura, sino un asesino a sangre fría. La opinión pública se indignó aún más al conocer su crimen. Su antigua empresa emitió un comunicado despidiéndolo oficialmente y declarando que no tolerarían ningún acto que violara la ley y la moral. Todas las puertas parecían cerrarse para Javier. Mientras tanto, ocurrió algo inesperado. La señora Carmen, al despertar en el hospital y enterarse de la sentencia del tribunal y de que ella también podía ser acusada de encubrimiento, hizo algo que nadie esperaba. Para salvarse a sí misma, contactó voluntariamente a la policía y presentó una declaración incriminando a su propio hijo por la muerte de Elena. Contó con todo detalle cómo le había ayudado a Javier a crear una coartada y a limpiar la escena. Lo hizo todo con la esperanza de obtener la clemencia de la ley. El sagrado amor maternal se hizo añicos por el egoísmo y el miedo. Al enterarme de la noticia, no pude evitar sonreír con amargura. Era el karma. Javier había recibido la puñalada final de la misma persona en la que tanto confiaba, la que había sido cómplice de sus crímenes, su propia madre. Ese fue probablemente el castigo más amargo para él. Unos días después, volví a mi rutina. Mis compañeros del aeropuerto me miraban de otra manera. Había curiosidad, compasión, pero sobre todo, respeto. Laura vino corriendo y me abrazó con fuerza. Sofía, eres increíble. Estoy muy orgullosa de ti. Así es como tenemos que ser las mujeres, fuertes. Sonreí. Ya no era la débil y sumisa Sofía del pasado. Había mudado la piel. La terrible tormenta no me había derribado. Al contrario, me había hecho más fuerte y resistente. Estaba lista para empezar una nueva vida. Una vida solo para mí, para mi hijo y para los días tranquilos que nos esperaban. La vida sin Javier y la señora Carmen era extrañamente tranquila. En casa ya no había un ambiente tenso y asfixiante, ni pullas ni críticas. En su lugar, la risa cristalina de Hugo y nuestras cálidas cenas llenaban el espacio. Pasaba más tiempo con mi hijo. Lo llevaba al parque, le leía un cuento cada noche. Al verlo dormirse con una sonrisa en los labios, supe que todos mis sacrificios y mi lucha habían valido la pena. En el trabajo, una vez que las aguas se calmaron, mis superiores empezaron a valorar de nuevo mi capacidad y dedicación. Reconocieron mi profesionalidad y compostura, incluso en medio de la tormenta. Unos meses después del juicio, surgió una oportunidad inesperada.
Quedó vacante el puesto de jefa del Departamento de Servicios de Tierra y me propusieron como candidata. Gracias a mis años de experiencia y a mi reciente y destacado desempeño, fui nombrada oficialmente. Pasé de ser una simple empleada a ser directiva. No fue solo un ascenso, fue un reconocimiento y una reafirmación de mi propio valor, que había perdido durante tanto tiempo. Mi vida empezó a encauzarse en una nueva, estable y brillante órbita. Pensé que a partir de ahora me dedicaría a volcar todo mi amor en mi hijo y a cuidar de mi madre anciana. Ya no creía en el amor y no tenía el valor de abrir mi corazón a ningún hombre. La herida que Javier me había dejado era demasiado profunda. Pero la vida siempre tiene giros inesperados. Conocí a Marcos en una reunión interdepartamental en el aeropuerto. Era el jefe del equipo de seguridad, un hombre de unos 35 años, alto, de complexión fuerte y con un aspecto bondadoso. Lo que más me impresionó fue su sonrisa cálida y su mirada sincera. En la reunión, cuando expuse algunos problemas en la colaboración entre departamentos, algunos se mostraron incómodos, pero Marcos escuchó con mucha atención. No solo estuvo de acuerdo con mis propuestas, sino que ofreció soluciones muy razonables desde la perspectiva de la seguridad. Su tono de voz, tranquilo, respetuoso y constructivo, me causó una grata impresión. Después de la reunión, se acercó a hablar conmigo. «Hola, Sofía. Soy Marcos Moreno. Tu presentación ha sido muy impresionante. Gracias, sonreí un poco tímida. Tus aportaciones también han sido de gran ayuda. Hablamos un poco más sobre el trabajo. Descubrí que Marcos era una persona muy inteligente, comprensiva y responsable. A diferencia de Javier, que era todo fachada, Marcos transmitía una sensación de seguridad y fiabilidad. A partir de ese día, nos cruzamos de vez en cuando por el aeropuerto. Cada vez que nos veíamos, me saludaba con una sonrisa muy amable. A veces me traía un café caliente diciéndome, «¿Pareces cansada?». Su atención, sutil y considerada, me reconfortaba. Nuestra relación se desarrolló de forma muy natural y lenta. Nunca me preguntó por mi pasado. Estaba segura de que había oído mi ruidosa historia, pero él simplemente permanecía a mi lado en silencio, escuchándome hablar del trabajo y de mi hijo. Me hablaba de su equipo de seguridad, de sus aficiones, como la lectura y el cuidado de las plantas. Un día, tomando un café después del trabajo, reuní el valor para preguntarle, «¿No tienes curiosidad por mi pasado?». Marcos me miró. Su mirada seguía siendo cálida. Creo que el pasado de una persona no define quién es en el presente. La Sofía que yo veo es una mujer fuerte, una madre excelente y una profesional competente. Para mí, eso es suficiente. Sus palabras hicieron que mi corazón se estremeciera. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente reconocida y respetada. En mi corazón reseco, empezó a brotar un pequeño capullo de confianza y esperanza. Cuando pensaba que a partir de ahora solo habría días soleados, una nube negra inesperada volvió a aparecer. Mi madre, mi pilar inquebrantable, empezó a toser con frecuencia y a perder peso de forma alarmante. Al principio, ambas pensamos que era por el cambio de tiempo y la edad, pero como los síntomas no mejoraban, la llevé a hacerse un chequeo completo. En el momento en que tuve los resultados en la mano, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. A mi madre le habían diagnosticado un cáncer de pulmón en fase inicial. Esa terrible enfermedad, que solo oía en las películas, ahora golpeaba a la persona que más quería en el mundo. Casi me desplomé en el pasillo del hospital. El miedo a perder a mi madre era 1000 veces mayor que el dolor que había sentido por la traición. Sin embargo, mi madre fue la más serena de las dos. Me cogió la mano y con su voz firme de siempre me dijo, «Está en fase inicial, no hay de qué asustarse, con lo que ha avanzado la medicina hoy en día. El cáncer ya no es una sentencia de muerte. Tu madre tiene que ver a su hija feliz y a Hugo casarse». Su optimismo me levantó. Me sequé las lágrimas y me prometí a mí misma ser fuerte. Mi madre había luchado por mí, ahora me tocaba a mí luchar por ella. Inmediatamente pedí unas vacaciones y organicé todo para poder dedicarme por completo al cuidado de mi madre. Busqué a los mejores médicos, investigué los tratamientos más novedosos. Le preparaba comidas nutritivas y paseábamos juntas todos los días para levantarle el ánimo. Mientras estábamos en el hospital, Marcos venía a vernos casi todos los días. No decía muchas palabras de consuelo vacías. Simplemente traía en silencio un termo de manzanilla caliente, un par de buenos libros o se sentaba a jugar al ajedrez con mi madre. También era muy bueno consolando a Hugo. Le explicaba que la abuela estaba un poco cansada, pero que pronto se pondría bien. Su presencia, silenciosa pero firme, fue un gran apoyo para las 3 generaciones de nuestra familia. Una tarde, estando a solas con mi madre en la habitación del hospital,
De repente me cogió la mano y me contó algo que nunca antes había oído. ¿Sabes por qué te ayudé con tanta determinación cuando estabas mal por lo de Javier? Negué con la cabeza, porque no quería que siguieras los pasos de tu madre. Tu padre también fue un traidor. Me quedé en shock. Mi padre había muerto cuando yo era muy pequeña. En mi memoria, era un hombre cariñoso que adoraba a su mujer y a su hija. Mi madre sonrió con tristeza. Esa es la imagen que quería que recordaras de tu padre. Pero la verdad es que él también me fue infiel y me hizo sufrir mucho. En aquel entonces, yo también estuve a punto de rendirme, como tú, pero no lo hice por ti. Elegí el camino del silencio y la paciencia para darte una familia unida. Pero me equivoqué. Mi paciencia no me trajo la felicidad. Solo me hizo vivir en un tormento y no pude retener a quien quería irse. He vivido toda mi vida siendo débil y sumisa. Por eso, cuando te pasó a ti, me prometí que mi hija no cometería el mismo error. Tienes que vivir de otra manera. Tienes que ser fuerte y luchar por tu propia felicidad y tu dignidad. Al escuchar las palabras de mi madre, las lágrimas volvieron a brotar. La abracé con fuerza. Detrás de su fachada de mujer dura y decidida se escondía un pasado lleno de dolor y sacrificio. Había transformado su propio sufrimiento en la fuerza para proteger a su hija. Sentí pena por ella y la admiré aún más. No te preocupes, mamá, dije entre sollozos. Voy a ser muy feliz. Y tú también. Tienes que ponerte bien, ¿vale? Tienes que hacerlo, mamá. Mi madre sonrió y me acarició el pelo. Lo sé, hija mía. Esta prueba no me va a derribar. Y no la derribó. Al contrario, nos hizo valorar aún más a la familia y el amor. Y me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una mano que te ayuda a levantarte. La mano de mi madre y la cálida mano de Marcos. Tras un tratamiento intensivo, la salud de mi madre mejoró notablemente. El médico dijo que, gracias a la detección precoz y a la actitud positiva de la paciente, la respuesta al tratamiento estaba siendo muy efectiva. Le dieron el alta para que se recuperara en casa a la espera de la cirugía, y nuestra vida volvió a la normalidad. Pero, como se suele decir, aunque el árbol quiera la calma, el viento no cesa. Un sábado por la tarde, mientras Marcos estaba en casa pasando el rato con nosotros, el timbre sonó de forma estridente. Fui a abrir y me quedé helada. Era Javier. Estaba mucho más demacrado y miserable que la última vez que lo vi en el juzgado. Estaba esquelético, con barba de varios días y apestaba a alcohol. Me miró con los ojos inyectados en sangre, llenos de resentimiento. «Quiero ver a Hugo. Déjame ver a mi hijo», gritó, intentando entrar a la fuerza. Me interpuse rápidamente. «Váyase. Tiene una orden de alejamiento». «¿Una orden?» «Es mi hijo. Tengo derecho a verlo». Javier me empujó. Justo en ese momento, Marcos salió de casa y se puso delante de mí. Sin decir una palabra, se convirtió en un escudo inquebrantable con su corpulencia. Al ver a Marcos, los celos y la ira de Javier volvieron a encenderse. «¿Y tú quién coño eres?» «Ah, ya sé. Tú eres el que me ha robado a mi mujer y a mi hijo». Se abalanzó sobre Marcos como un loco para pegarle, pero Marcos, con su profesionalidad como agente de seguridad, lo esquivó fácilmente y lo redujo con rapidez. «Señor Díaz, está usted ebrio. Por favor, váyase». La voz de Marcos seguía siendo tranquila pero firme. «No me obligue a tomar medidas más drásticas». Al oír el alboroto, Hugo salió corriendo de su habitación. Al ver a Javier con ese aspecto aterrador, el niño gritó asustado y se abrazó a las piernas de Marcos. «Tío Marcos, tengo miedo». «Echa a ese señor». La reacción de su hijo fue la última puñalada en el corazón de Javier. Se quedó paralizado al ver a su hijo buscando protección en otro hombre. Su agresividad se desvaneció, reemplazada por una expresión de derrota y dolor extremos. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue tambaleándose. Su espalda, larga y solitaria, se recortó bajo la tenue luz de la farola. Cuando Javier se fue, Marcos se giró y consoló a Hugo. Lo cogió en brazos, le secó las lágrimas y le contó una historia divertida para que se olvidara del susto. Ver esa escena me reconfortó el corazón. Esa noche, después de que mi madre y Hugo se durmieran, Marcos y yo nos sentamos en el salón. Le di las gracias por habernos protegido. Marcos me miró. Su mirada era más tierna y seria que nunca. Sofía dijo: «No quiero ser solo la persona que te protege en momentos como este. Quiero estar a tu lado y al de Hugo todos los días, para cuidaros y protegeros siempre». Se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Al abrirla apareció un anillo de plata, sencillo pero elegante. «Sofía, ¿quieres casarte conmigo?» Me quedé sin palabras, helada. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez de sorpresa y felicidad. «Estoy divorciada, tengo un hijo».
¿Estás seguro? Tartamudeé. Marcos se levantó y me cogió las manos. Estoy seguro. Te quiero, con tu pasado y tus heridas. Y quiero a Hugo como si fuera mi propio hijo. No te voy a obligar a olvidar el pasado, solo te pido que me permitas caminar contigo hacia el futuro. Si te preocupa, podemos firmar un acuerdo prenupcial. No quiero nada tuyo, solo os quiero a ti y a Hugo. Sus palabras sinceras derribaron todas las barreras y miedos de mi corazón. Había encontrado a un hombre que me amaba y me respetaba de verdad. Llorando de felicidad, asentí. Sí, quiero. Marcos sonrió con la sonrisa más cálida del mundo. Me puso suavemente el anillo en el dedo. Encajaba a la perfección. Nuestra boda no fue ostentosa. Fue una ceremonia pequeña y cálida en un restaurante junto al río, rodeados de mi madre, Hugo y nuestros amigos y compañeros más cercanos. Llevaba un sencillo vestido blanco y un maquillaje ligero, pero sabía que nunca me había sentido tan guapa y radiante. Mi sonrisa ya no era forzada, sino una expresión de felicidad genuina que nacía del corazón. Marcos estaba a mi lado, sin soltarme la mano, elegante y seguro con su traje. Hugo, con un trajecito a juego con el de Marcos, correteaba por todas partes, llamando sin parar papá Marcos. Lo había aceptado por completo, como si fuera su verdadero padre. Mi madre, sentada en primera fila, sonreía complacida, con los ojos llenos de alegría y satisfacción. Nuestra vida de casados transcurrió tranquila y dulce. Marcos era un marido y un padre excelente. Siempre llegaba a casa a su hora, ayudaba con las tareas domésticas y con los deberes de Hugo. Nunca se olvidaba de los aniversarios y siempre me preparaba pequeñas sorpresas. Respetaba mi trabajo, me escuchaba siempre y me daba consejos sinceros. Con él, sentía una paz y una seguridad absolutas. Hugo cada día quería más a su papá Marcos. Cada noche leían juntos y se reían. Marcos le enseñó a jugar al fútbol y a arreglar sus juguetes rotos. Llenó el vacío del amor paterno que el niño nunca había tenido. Mientras nuestra pequeña familia se sumía en la felicidad, de vez en cuando nos llegaban noticias de Javier y la señora Carmen. Javier, tras ser condenado, se derrumbó por completo. Se dio al alcohol y vivió como un vagabundo, sin trabajo. El poco dinero que le quedó de la división de bienes se lo gastó rápidamente en bebida. La señora Carmen recibió la condena que merecía por su delito de encubrimiento, pero lo más amargo para ella fue que, al salir de la cárcel, no tenía a dónde ir. Su hijo de oro, Javier, la abandonó en una residencia de ancianos de mala muerte, y no volvió a visitarla ni una sola vez. Pasó el resto de sus días en soledad y enfermedad, probablemente arrepintiéndose sin cesar de lo que había hecho. Cuando me enteré de su historia, ya no sentí ninguna satisfacción. En su lugar sentí una extraña paz. Me di cuenta de que el odio es como un veneno que te bebes tú esperando que muera el otro. Solo te agota y te hace sufrir más. Cuando aprendí a dejar atrás el pasado y a perdonar a quienes me habían herido, encontré la paz en mi alma. La felicidad no viene de la venganza, sino de construir una vida nueva y mejor. La operación de mi madre fue un éxito. El tumor fue extirpado por completo. Gracias a su actitud positiva y a los cuidados de la familia, se recuperó muy rápidamente. Unos meses después, ya podía caminar y hacer vida casi normal. Verla jugar felizmente con su nieto en el pequeño jardín que Marcos había cultivado, sentí que no podía pedir nada más. Una tarde soleada, toda la familia paseábamos por el parque. Marcos me llevaba de la mano con una mano y a Hugo a hombros con la otra. La risa alegre del niño se mezclaba con el sonido del viento y el susurro de las hojas, creando una sinfonía de paz. Gracias, le susurré a Marcos. ¿Por qué? Me preguntó él sonriendo. Por todo. Por haber llegado a mi vida, por quererme, por darnos una verdadera familia. Marcos se detuvo y se giró para mirarme. Sus ojos estaban llenos de amor. No, gracias a ti, por darme la oportunidad de ser marido y padre. Tú y Hugo sois el mejor regalo que me ha dado la vida. Se inclinó y me dio un beso suave pero cálido en los labios. Sobre sus hombros, Hugo gritó de alegría. Detrás, mi madre sonreía satisfecha. Mi vida había pasado por una terrible tormenta, y pensé que nunca podría volver a levantarme. Pero después de la lluvia, la tierra se endurece, y cuando la tormenta pasó, un arco iris deslumbrante y hermoso apareció. Había encontrado mi remanso de paz. Una familia llena de amor y risas. Me había convertido en una mujer segura, fuerte, que se quería a sí misma, y estaba dispuesta a aceptar todas las cosas buenas que le esperaban. Mi futuro estaba ahora abierto de par en par, lleno de luz.